Hola amigos de Aprende a Comprender tu Mente, bienvenidos nuevamente a este canal donde proporcionamos información científica e información basada en la experiencia médica. El día de hoy vamos a hablar de un compuesto que es bastante mencionado en la actualidad, que es el CBD, y cómo su relación con la salud mental. Entonces, hablando de este compuesto, tenemos que decir que se llama cannabidiol y este compuesto ha emergido como un posible agente terapéutico que podría tener un buen potencial. Este CBD proviene del cannabis, ¿sí? Y a diferencia del THC, que es lo que tiene como estas características que generan como estas conductas psicoactivas en el paciente, por su parte el CBD no produce ningún efecto psicoactivo. Entonces, por esta razón es que se convierte en una opción que es bastante atractiva porque busca aliviar los síntomas que se generan en los pacientes que tienen padecimientos en salud mental y no cuentan con los efectos secundarios que se asocian al consumo del cannabis tradicional. Entonces, para comprender mejor la situación, tenemos que decir que existen gran compuestos de cannabinoides, ¿cierto? El CBD es uno de esos 100 cannabinoides que existen y que se extraen de la planta del cannabis. A diferencia del THC, el CBD no se une pues directamente a ningún receptor cannabinoide, CB1 y CB2 en el cerebro, sino que lo que hace es que interactúa directamente a nivel del sistema de los endocannabinoides y esto lo hace de diferentes maneras. Entonces este es un sistema bastante complejo donde hay una señalización celular y esto desempeña un papel crucial en la regulación de varias funciones fisiológicas, por ejemplo el estado de ánimo, y esto pues trae consigo la aparición de la ansiedad, también permite el control del dolor, el control del sueño, y se ha encontrado que el CBD podría tener una interacción particular en este tipo de actividades y lo hace de diferentes maneras. Y esto pues podría mostrar que tiene un potencial atractivo para los problemas de salud mental. Alrededor del CBD y del cannabis pues existe muchísima investigación en la actualidad y de hecho en los últimos años se han realizado diferentes estudios para poder entender cuál es ese potencial que tiene el CBD para tratar diferentes afecciones o trastornos de la esfera mental. La investigación aún está como en sus primeras fases, en sus primeras etapas, pero lo que se ha visto con los resultados que se han obtenido hasta este momento es que son bastante prometedores. Entonces, por ejemplo, se ha encontrado que en los pacientes que tienen ansiedad, los diferentes estudios muestran que este tipo de compuesto podría ser eficaz para la reducción de los síntomas de la ansiedad. Y esto aplica tanto para los pacientes que tienen un trastorno de ansiedad generalizada como aquellos que tienen de pronto padecimientos de ansiedad de tipo más aguda. El CBD parece actuar y comportarse como una especie de ansiolítico y permite la modulación de la actividad de todo este sistema complejo y además también nos ayuda con esa respuesta que tienen los pacientes frente al estrés. En el caso de la depresión, por ejemplo, se ha encontrado que las investigaciones preliminares sugieren que tiene también unas características que se comportan como antidepresivos. Obviamente sabemos que esto es muy variante de paciente a paciente, pero se ha mostrado que podría ser un coadyuvante de los antidepresivos para los pacientes que están padeciendo de un trastorno depresivo mayor. Y entonces pues esto nos ayudaría en aquellos casos donde los pacientes quizás son un poco más resistentes al uso de estos tratamientos. En el caso del trastorno de estrés postraumático, recordemos que este es un trastorno que se da después de que el paciente ha tenido una vivencia bastante traumática, una adversidad muy marcada. Entonces se ha encontrado que con este compuesto se disminuyen todos esos síntomas que los pacientes tienen. Por ejemplo, los pacientes que tienen sensación de reexperimentar esa situación que vivieron, como los denominados flashbacks, los pacientes que tienen también pesadillas o que tienen permanentemente ansiedad para evitar la aparición de un evento nuevamente estresor. Se cree que entonces este compuesto actúa a reducir toda esa
cascada y esa actividad cerebral que se relaciona directamente con el miedo y con esa memoria traumática que tienen estos pacientes por ese suceso que han vivido previamente. Se están realizando pues diferentes investigaciones para evaluar y explorar en general cuál es ese potencial que tiene el CBD para tratar esos trastornos de salud mental. Por ejemplo, los pacientes que tienen trastorno afectivo bipolar, pacientes que tienen de pronto esquizofrenia, los pacientes que sufren de TDAH, y también se ha encontrado que suelen ser un coadyuvante importante para los pacientes que están haciendo un proceso de rehabilitación, es decir, que deben o quisieran dejar el consumo de las sustancias psicoactivas. El CBD, como decía entonces, se está utilizando cada vez más como complemento, como alternativa a esos tratamientos que son tradicionales, y este se puede encontrar en diferentes formas, que esto incluye pues aceites, productos comestibles, tinturas, cápsulas y demás. Sin embargo, aquí quiero aclarar un punto supremamente importante. El CBD no es lo mismo que el cannabis. Recordemos que el CBD es uno de esos compuestos endocannabinoides que vienen de esta planta, que es el cannabis, y no es lo que comúnmente la gente ve que se consume afuera, que en muchos casos tiene gran cantidad de THC, y por eso es que estos pacientes muchas veces cuando son consumidores de cannabis y no existe un proceso, digamos, que permita el control total de esta sustancia, los pacientes pueden psicotizarse, generan dependencia al consumo, también en muchas ocasiones empiezan a presentar trastornos en la conducta, cambios en el comportamiento, etcétera, que se da en estos pacientes pues, que tienen una adicción a este tipo de consumos. Quería también mencionar que para poder suministrar este tipo de terapias, siempre es recomendable que vayas a un profesional de salud mental que tenga experiencia. No todos los psiquiatras tienen experiencia con el CBD, pero sí es importante que tú consultes para determinar si tú realmente eres un candidato para el uso de este tipo de sustancias, por supuesto con un profesional que tenga experiencia manejando este tipo de compuestos. ¿Por qué? Porque te va a permitir determinar si aplicas para este uso y además qué tipo de dosificación vas a utilizar dependiendo del tipo de afecciones o sintomatología que tú tengas, la gravedad, y además también tener muy en cuenta la sensibilidad individual, puesto que esto no se comporta de la misma manera en todos los pacientes. Entonces, lo recomendable siempre son dosis muy pequeñas que te administre, como te digo, el profesional de salud mental, y él vaya, por supuesto, escalando la dosis en la medida en que él haya hecho evaluación de tus síntomas, y también puede determinar cuál es la tipo de forma de administración que puede ser más eficaz en tu caso. En general, este es un compuesto que si se usa bajo el seguimiento de un profesional de salud mental y en dosis muy pequeñas, podría tener, digamos, una connotación positiva para el manejo de estos pacientes. Ahora, no estoy diciendo que los pacientes deban abandonar los tratamientos que tienen previamente con el psiquiatra. Se ha demostrado que esto puede comportarse como una terapia coadyuvante o ayudadora en el proceso que llevan los pacientes, pero no reemplaza el manejo inicial y psicofarmacológico que tú tengas. Entonces, además hay que tener pues muy en cuenta que las dosis también podrían tener algunas interacciones y unos efectos secundarios que los pacientes suelen presentar. Por ejemplo, a algunos pacientes se les presenta sequedad de boca, pueden tener somnolencias, pueden empezar a presentar mareos. Entonces, he aquí la razón por la que tú debes consultar siempre con alguien que conozca el compuesto, que lo había utilizado antes con sus pacientes y sepa de qué manera abordar primero el tipo de presentación, la dosis que va a utilizar contigo y cómo manejar también los posibles efectos secundarios en caso de que se lleguen a presentar. Actualmente también hay un proceso de legalidad y de regulación del CBD que va a variar según el país y según la región. En algunos lugares es legal para el uso medicinal, pero en algunos lugares el uso está totalmente restringido. Entonces siempre hay que estar muy atento a estas características pues, que se manejan en tu país.
La investigación, sin duda, sobre el CBD y la salud mental va a seguir en curso, pero los resultados, como decía previamente, suelen ser prometedores. Sin embargo, insisto en la importancia de que haya previamente un control con tu médico tratante, una evaluación y exploración de los síntomas. Este no es un tratamiento que nosotros ordenamos o sugerimos de primera mano a un paciente o de primera vez. Suelen ser pacientes que de pronto tienen depresiones un poco más resistentes y generalmente hay que contar con un compuesto que sea completamente limpio, que tenga todas las medidas de manufactura, que se pueda también identificar que el paciente no está consumiendo bajo ninguna circunstancia ninguna dosis, aunque sea mínima, de THC, porque esto tiene unas características que pueden generar unos cambios muy negativos en el paciente y por eso el riesgo del uso. Sé que también en muchos lugares venden actualmente CBD por todas partes en diferentes formas, por lo menos en mi país lo vemos así, hay gente que trata pues los dolores y diferentes pues condiciones de salud con este tipo de sustancia, pero siempre es importante evaluar dónde se está consiguiendo este tipo de medicamentos, cuáles son las características que tiene, si el proceso de manufactura es completamente limpio, si es adecuado, si sabes que en realidad lo que estás consumiendo es CBD y que no hay otros compuestos endocannabinoides, porque si por ejemplo tenemos un paciente que tiene ansiedad o que tiene depresión y empieza a consumir un compuesto que está mal manufacturado, probablemente se van a empeorar los cuadros que tiene el paciente, puede hacer un proceso incluso de psicosis, donde de pronto escuche o vea cosas que no son reales, que cambien el comportamiento o la conducta de estos pacientes. Entonces hay que tener mucho cuidado, sin duda siempre hay que estar muy atento a todas las alternativas de tratamiento que van surgiendo, pero hacerlo de forma muy responsable, de manera muy cuidadosa y siempre en pro de que la salud de nuestros pacientes estén en las mejores condiciones. Entonces, la invitación siempre es que consultes previamente, que un profesional de la salud mental pueda evaluar toda tu sintomatología, pueda determinar cuáles son las características propias de tu enfermedad, que puedas iniciar seguramente en una primera línea con otro tipo de tratamientos y ver poco a poco cuáles son los ajustes que se van necesitando. Si te ha gustado este video, yo te invito por favor a que te suscribas a mi canal, a que le des like a este video y por favor compartas la información para que se difunda de manera responsable este tipo de contenido. Quiero dejarte claro que esto jamás supone una consulta presencial, siempre hay que ir a chequear la sintomatología que se tiene de manera propia y examinarte en tu individualidad, porque cada paciente es un universo completamente distinto. Te invito también a que me dejes tus comentarios, tus apreciaciones o tus preguntas. Yo estaré muy atenta para contestarlas. Suscríbete por favor a mi canal para que estés muy atento a todo el contenido que preparo de manera periódica para todos ustedes. Y nos escuchamos entonces en una próxima entrega. Hasta entonces.